Ahorita estamos sobreexpuestas a lo que están haciendo las mamás alrededor de todo el mundo. Vemos cómo mamás aquí en México parece que tienen la vida perfecta y entonces, como tú bien lo dices, esta sobreexigencia nos hace creer que estar un momento para nosotras es quitarle todo a nuestros hijos. Bienvenidos y bienvenidas a Pláticas de la Villita. Mi nombre es Cristi Cortinas y hoy vamos a tener un tema muy importante que es la salud mental en las mamás, y para eso nos acompaña una invitada muy especial, Ani Elizondo. Gracias por estar aquí, Ani. Cristi, muchísimas gracias a ti por la invitación. Encantada de compartir este espacio y de hablar de un tema tan importante para todos. Ani, tú eres neuroeducadora y mamá. Cuéntanos un poquito de tu experiencia, por favor. Sí, Cristi, mira, yo tuve la oportunidad de estudiar de base educación y después me fui especializando en todo el tema de neurociencias. Estudié primero la licenciatura en educación, luego maestría en psicología neuroeducativa y después tomé una maestría en asesoramiento educativo familiar. Realmente soy una eterna aprendiz. Como educadora, pues bueno, mi más grande pasión es seguirme formando y compartir lo que sé con otras personas, tanto con maestros como con familias. Entonces, lo que actualmente hago es que asesoro a familias en práctica privada, asesoro a maestros también, doy cursos y capacitaciones y he tenido la oportunidad de publicar 2 libros, un cuento infantil y un cuento para papás, para guiarlos en este proceso de la educación respetuosa. Ani, y con todo esto, ¿cómo le haces para integrar las prácticas de autocuidado en tu vida diaria? Fíjate, justo al involucrarme en todo este tema de las neurociencias y de la neuroeducación, pues por supuesto que es indispensable estudiar sobre el cerebro. Y una vez que me fui adentrando a todo lo que el cerebro necesita, cómo se desarrolla, cómo evoluciona, pues está íntimamente relacionado con el bienestar. El cerebro va creciendo, se va formando, se va interconectando a medida de que le damos entornos de bienestar. Y fue un contraste muy bonito, después de haber estudiado educación, convertirme en mamá y ver que todo eso que yo ya había estudiado, que había incluso puesto en la práctica como maestra, pues a la hora de convertirme en mamá llegó el contraste, claro, ¿cierto? De los libros y de lo que practicaba en un salón de clases por unas cuantas horas, allá convertirme en mamá 24 horas. Entonces, al entender que el autocuidado era un proceso que no solamente iba a mejorar mi salud, el desarrollo de mi cerebro, sino también el de mis hijos, pues por supuesto que fui adentrándome cada vez más a entender esta diferencia, sobre todo entre el autocuidado y el egoísmo, que muchas veces como mamás podemos confundir, y es cuando podemos caer pues en burnout parental o podemos caer en episodios de muchísimo estrés, de muchísima ansiedad o incluso ya llegar a la depresión. Ani, ¿cuáles serían los beneficios de practicar el autocuidado? Porque creo que si entendemos el para qué hacerlo, le vamos a empezar a dar prioridad, ¿no? Porque al ser mamá creo que pones hasta el último tus necesidades, tus prioridades y te vas dejando al final. Entonces, ¿qué beneficios tiene para empezarle a dar esta importancia? Hablar sobre autocuidado tiene que ver con cuidar nuestras propias necesidades como mamás. Y si nos ponemos a pensar en una relación mamá-bebé sin autocuidado, sería como entregarnos por completo y después ya no tener nada más que entregar. Es decir, cuando nos volteamos a ver, cuando cuidamos de nosotras, cuando identificamos cuáles son nuestras necesidades, nos apoyamos con una red de apoyo y entonces buscamos cómo estar mejor, vamos a poder darnos mejor. Es decir, el autocuidado no es un impedimento para educar con empatía o para educar con generosidad a nuestros hijos, sino todo lo contrario. Incluso si nos ponemos a pensar en cómo como mamás somos ejemplo vivo y ejemplo diario para nuestros hijos, pues que nuestros hijos nos vean y digan, mi mamá sabe cuáles son sus necesidades, mi mamá sabe cómo cuidar de ella misma, mi mamá me enseña a través del ejemplo cómo necesito estar bien también. Y toda esta integración del autocuidado al final se convierte en un ejemplo vivo de salud mental, que creo que pues hoy en día en nuestra sociedad está clarísimo que necesitamos voltear a ver estos temas, ¿verdad? No solamente la salud física, sino la salud mental. Y qué mejor ejemplo para nuestros hijos que vean esta práctica diaria y constante de cómo nos cuidamos para cuidar mejor de ellos. Ahorita nos mencionabas cómo separaste el tema de no es egoísta cuidar de ti. Sí. Pero ¿cómo le haces? Porque realmente hay una exigencia social, hay una exigencia personal. Creo que también en el día a día nosotras mismas nos autoexigimos, nos llenamos de responsabilidades, pero ¿cómo le haces para separar y no verlo como un acto egoísta? Creo que, a ver, no es mentira, y creo que ya está muy hablado, que las mamás tenemos pues esta fácil comparación viendo a otras mamás, ¿cierto? Si nos ponemos a pensar en épocas anteriores de cómo educaban tal vez nuestras mamás,
sin redes sociales, que su única comparación pues era ver qué hacían las mamás de mi colonia, de mi calle, de la escuela, de los lugares donde yo frecuento, de la familia. Pues ahorita estamos sobreexpuestas a lo que están haciendo las mamás alrededor de todo el mundo. Entonces vemos las manualidades y las superideas que tiene la mamá de Finlandia, vemos la superatención y la superentrega de la mamá de Canadá, vemos cómo mamás aquí en México parece que tienen la vida perfecta, y entonces, como tú bien lo dices, esta sobreexigencia nos hace creer que estar un momento para nosotras es quitarle todo a nuestros hijos, cuando la realidad es que pues estas comparaciones que hacemos con mamás de todo el mundo, pues realmente nos estamos comparando con pedacitos de su vida, ¿verdad? Con ese mismo pedacito en donde tú y yo tal vez estuvimos también 10 minutos con los niños, con un hijo, y luego tuvimos que ir a trabajar, y luego tuvimos que hacer la comida, y luego tuvimos que salir con nuestras amigas, y luego nos dimos un momento de descanso, y tal vez pues eso lo harán otras mamás también, pero no lo graban, ¿verdad? O no lo comparten. Entonces, creo que por un lado sí son estas expectativas y esta sobreexigencia que nos hace pensar que nos tenemos que dar por completo como si fuera una especie de sacrificio eterno, justo me leíste la mente, o martirio de alguna manera. Y a ver, por supuesto que nuestros hijos nos necesitan. Desde la teoría del apego, a ver, se establece que una relación sana, un apego seguro, se va a dar cuando la mamá satisfaga las necesidades del bebé. Pero un apego seguro, ojo, no se da cuando la mamá está 24/7 con ese bebé. Eso crea un apego ansioso, un apego de sobreprotección, que tampoco es bueno. Es muy importante hacer esta diferencia entre egoísmo y autocuidado, y a mí me gusta explicarlo a las mamás de la siguiente manera. A ver, egoísmo es cuidar de ti para ti. Autocuidado es cuidar de ti para los demás o pensando en los demás. Es decir, necesito estos 10 minutos de descanso, necesito que me cuiden a mis hijos, necesito darme un espacio en donde voy a mi clase de ejercicio, en donde voy a tomar terapia, en donde voy a un café con mis amigas o una cena con amigos, y en ese espacio lo estoy haciendo porque cuando lo hago regreso con más energía y regreso con mucha más apertura y disponibilidad emocional para conectar con mis hijos. Entonces, incluso creo que cada una de nosotras como mamás lo podemos poner a prueba. Podemos poner a prueba qué pasa cuando estás 24 horas con tus hijos y al día siguiente te despiertas sin ganas. Te sientes fulminada, te sientes ya con toda la batería agotada. ¿Y qué pasa tal vez cuando te diste una escapada que puede ser así chiquita de unas cuantas horas o una escapada de fin de semana? Y cómo incluso extrañar a tus hijos te hace regresar con otra actitud, con otras ganas, con otra energía para cuidar mejor de ellos. Y ahorita lo que nos compartes desde pequeñas actividades, creo que muchas veces dejamos de lado el autocuidado porque creemos que es algo o muy complejo o muy difícil o me requiere muchísimo tiempo, y lo ideal, qué padre que se pudiera, pero también esas microactividades te ayudan a recargarte. Sí, completamente. Y a ver, algo que yo les recomiendo a las mamás cuando empiezan a identificar que están entrando como en este ciclo de burnout, entendamos burnout como el contraste del autocuidado. Cuando yo no cuido de mí, cuando yo me doy por completo, entonces entro en un burnout parental. ¿Qué es un burnout parental? Es la consecuencia física y mental de un estrés sostenido. Cuidar de un hijo, seguramente, han visto ahí videos en redes sociales que sale que cómo cuidar un hijo es mucho más desgastante física, emocional, cognitivamente, que muchos trabajos o muchas labores dificilísimas. Y aparte, encima que no es remunerado, ¿verdad? Económicamente. Entonces, por supuesto que cuidar de un hijo es una labor que requiere muchísimo esfuerzo y es mantener o saber gestionar un estrés muy importante, el estrés de cuidar de una vida, no es cualquier cosa. Cuando no cuidamos de nosotros y solamente estamos cuidando de los demás, pues ese estrés sostenido se convierte en burnout. ¿Cómo puede identificar una mamá que está entrando en burnout? Se va a sentir no cansada, sino agotada, con muchísima irritabilidad, con explosiones emocionales que se detonan por cosas muy pequeñas, incluso como con estos conflictos constantes familiares. Pareciera que todo lo ve como un problema o que hay muchos conflictos en su entorno familiar. Y también son mamás que empiezan a experimentar un rechazo hacia los hijos, es decir, ya no quiero estar con ellos, o por qué tuve hijos, o ya no quiero estar aquí. Y ese tipo de pensamientos, ojo, no son malos, son como estos foquitos que nos alertan de que están sintiendo los síntomas del burnout y que están muy a tiempo de cambiar esa dinámica familiar, de cambiar esa manera en la que no solamente cuidan, sino que se cuidan, para no entrar entonces a esto que platicábamos de ya síntomas de ansiedad o de depresión, que por supuesto que van a requerir pues un tratamiento mucho más profundo de la mano de un especialista. Si el burnout es este estrés sostenido, ¿qué estrategias nos puedes compartir para gestionar el estrés que es normal y en ciertas circunstancias nos puede ayudar,
Pero ¿qué hacemos para que no se sostenga en el tiempo? Para esto es indispensable tener como estos pequeños momentos de autocuidado en el día. ¿Qué pueden ser pequeños momentos de autocuidado? A ver, si ahorita platicábamos que el burnout son las consecuencias físicas y mentales de un estrés sostenido, pues significa que tenemos que voltear a ver nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades mentales y, como tú bien decías, pues la gestión de nuestras emociones, es decir, nuestras necesidades emocionales. Entonces, necesidades físicas. Ponernos a pensar, a ver, así como procuro que mi hijo coma bien, duerma bien, esté bien, se sienta bien, lo llevo con el doctor, con la pediatra que lo revise, pues también voltearnos a ver físicamente. Estoy comiendo bien, estoy durmiendo bien, me estoy ejercitando. Hay veces que mamás llegan conmigo en asesoría que pues se sienten muy desgastadas. A ver, por supuesto que yo con mi base de educación no doy una terapia psicológica, pero sí es mi responsabilidad referir a un especialista o a un psicoterapeuta cuando veo que es necesario. Entonces, cuando llegan estas mamás que percibo como sobrecansadas, lo primero que les digo pues son estas recomendaciones generales, ¿cierto? De cuidar de su salud física, integrar. Muchas veces nos damos cuenta de que dejaron de hacer ejercicio o de activarse físicamente y bueno, lo que las neurociencias nos dicen es que esa actividad física, ese movimiento externo, pues trae bienestar, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Y vemos cambios, o sea, desde que las mamás incluso empiezan a trabajar solo en el área física, se sienten mejor. Ahora hay mamás que no solamente necesitan lo físico, sino que también lo mental. Mamás que empiezan a tener estos pensamientos intrusivos, como te decía, de no quiero estar con mis hijos, me da flojera cuidar de ellos, porque fui mamá, etcétera. Y cuando empiezo a identificar esos pensamientos intrusivos, sí las refiero a una psicoterapeuta, sobre todo enfocada en cuando acaban de tener bebé o están en el primer, segundo año, la refiero con un especialista de psicología de posparto o con alguna psicóloga especialista en maternidad. Esto es muy importante, ¿sí? Porque entonces puede descartar o puede identificar muy a tiempo signos de depresión posparto o de ansiedad posparto, que son dos cosas que se pueden detonar con mucha facilidad cuando no existe este autocuidado. Y bueno, también esta parte que decíamos de la gestión del estrés o de la gestión de la ansiedad que pueden sentir. Y para esta gestión emocional, yo les recomiendo empezar a primero voltearse a ver emocionalmente, ¿sí? Porque muchas veces pues nos vamos adormeciendo. A las que somos mamás, digo, no me dejarán mentir, que a veces nos pasa que a las 9 de la mañana tienes ganas de ir al baño y entonces dices, pues sí, le cambio el pañal y ahorita voy al baño. Entonces volteas a ver el reloj, son las 12 del mediodía y dices, yo quería ir al baño. Y así como de alguna manera pierdes sensibilidad de esta necesidad de ir al baño. Empezamos a perder también sensibilidad de nuestras emociones. ¿Y qué es esto? Que nos preguntan, ¿cómo estás? Y para todo es bien. ¿O cómo te sientes? Ay, no sé, como rara. O ¿qué necesitas? Ay, pues estoy muy cansada. O sea, ni siquiera sabemos responder o ponerle esta etiqueta emocional a lo que sentimos. Entonces, en ese plano como de la gestión emocional es empezar ahí, alfabetizándonos emocionalmente. A ver, ¿cómo es que me siento? Reconocer estas sensaciones en mí, poder nombrarlas. Oye, lo que estoy sintiendo es cansancio, es tristeza, es enojo, es frustración, es desilusión. Esto no es lo que yo me imaginaba y se vale sentirlo. Y entonces pasar a la parte justo de la validación, de decir, esto que estoy sintiendo, se vale que yo lo sienta. Y también es mi responsabilidad saber qué hacer con él, que es la parte ya de la regulación. Hay muchas maneras en las que podemos regular este estrés, esta ansiedad. A ver, hay técnicas de respiración, hay cambios de pensamientos, está la técnica del agradecimiento, que es un súper tesoro. Empezar a no quedarnos solamente con la parte negativa de todo lo que estoy viviendo en mi maternidad, sino empezar a agradecer qué es eso que está en mi maternidad y que ya empecé también a desensibilizar, que ya empecé a dejar de ver. Claro, cuidar primero tus necesidades físicas y luego atender estas necesidades emocionales es lo que te ayuda a empezar a voltear a verte. Ahorita que nos platicabas esto, es como hacer conciencia de que no tienes que cuidar a una persona, sino empezar a ponerte como en el mapa de son dos personas a las que tengo que cuidar, mi hijo, mi hija y a mí misma, ¿no? Empezar a hacer conciencia y ponerte en este foco para empezar a atenderte. ¿Cómo les podrías recomendar o qué estrategias para lidiar con la culpa? Que creo que también como mamá crece muchísimo esta sensación de por todo te sientes culpable si no lo estás haciendo bien, si no lo estás haciendo perfecto, porque esa es otra, queremos hacerlo perfecto. Entonces, ¿cómo regularlo? ¿Cómo mediarlo? Bien, a ver, el tema de la culpa es un tema que la mayoría de las mamás hemos sentido. Y quiero ser muy clara en esto. Sentir culpa no es algo malo.
es al final una señal de que hay algo que nos está brincando en nuestra mente, en nuestro corazón, algo que no nos está haciendo check. Entonces, la culpa puede ser, por un lado, esta sensación de que estoy haciendo algo distinto a lo que normalmente hago. Y entonces, por ejemplo, las mamás que nunca han cuidado de ellas mismas empiezan a tener estos espacios para ver a las amigas, hacer ejercicio, cuidar de su sueño, y entonces sienten culpa porque es algo que nunca antes habían hecho. Entonces, esa culpa les está avisando que están cambiando de rumbo, que están haciendo algo distinto a lo que antes estaban haciendo. Visualizar a la culpa como esa señal de que estoy yendo hacia un nuevo camino no es necesariamente malo, sino que más bien puede confirmar que ya están empezando a cuidar de ellas mismas. Entonces, pues identificar que sus acciones no son de egoísmo, sino de autocuidado, y entonces dejar ir esa culpa y decir, gracias por avisarme que estoy haciendo algo diferente, es justo lo que quiero hacer. Sí, por un lado. Ahora, por otro lado, la culpa también puede ser como esta señal o esta alerta que nos habla de que no estamos cumpliendo con ciertas expectativas autoimpuestas, ¿verdad? Esas expectativas de tal vez como yo en mi embarazo me imaginaba que iba a ser como mamá, como todas las semanas iba a llevar a mi bebé a estimulación, cómo iba a comprarle el tapete y los materiales para hacer las rutinas de ejercicios en la casa. Y entonces me doy cuenta de que, pues no, ha sido difícil y estoy de alguna manera insuficiente de sueño y entonces estoy muy cansada como para hacer esos ejercicios y no los estoy haciendo todo el tiempo. Y entonces esa culpa nos habla de que no estamos cumpliendo con nuestras expectativas. Ahí hay que regresar y decir esas expectativas, qué tan realistas eran, o esas expectativas, qué tanto me van a hacer entrar en una situación de burnout. Por otro lado, también esta culpa es importante como validarla y aprender a gestionarla. ¿Sí? Una parte muy importante que ahorita hablaba como de esta parte de cuidar la parte física, la parte mental, la parte emocional. En la parte mental es esta parte de nuestros pensamientos, ¿cierto? Entonces, la culpa nos puede traer pensamientos que nos dan información. Siempre que yo hablo sobre temas de crianza, educación, pues por supuesto que abordo el tema de la conexión con los hijos, ¿verdad? Esa, en pocas palabras, es mi especialidad, el cómo conectar y vincularnos de manera adecuada con los hijos. Pero yo siempre le digo a las familias, a ver, yo no puedo llegar contigo y decirte, conecta con tu hijo, cumple con sus necesidades, juega con él 10 minutos al día, si yo veo que no has conectado contigo misma. ¿Y qué es conectar contigo misma? Es precisamente analizar estos pensamientos que traen mucha información. Cuando las mamás empiezan no a querer tachar, minimizar o de alguna manera reprimir la culpa o entrar en este círculo vicioso de decir, ay, me siento culpable, mejor ya no lo hago, mejor ya no voy al ejercicio, mejor ya no voy con mis amigas, etc. Cuando empiezan a entrar en ese círculo, pues dejan de autocuidarse y dejan de ver toda la información que esa culpa les puede dar. Fíjense cómo, de lo que platicamos ahorita, la culpa me puede hablar de si estoy yendo justo por el camino que quiero ir, si no estoy cumpliendo con expectativas y entonces bajar mis estándares, o si necesito aprender a gestionar y regular mis emociones. Y creo que también algo muy delicado es que ahorita que mencionas las expectativas, cuando no cumples las expectativas no reales, también te categorizas como buena o mala mamá, ¿no? Sí. También quitar esta categoría de no eres mala mamá por no cumplir estas expectativas que ni siquiera son reales. Exacto, sí, y a ver, incluso hay como esta teoría, ¿verdad? De la ley 80-20. No podemos ser perfectos el 100% del tiempo, nos vamos a equivocar. Yo llevo 14 años adentro del mundo de la educación, estudiando, escribiendo libros, asesorando familias y claro que pierdo el control, claro que me equivoco, claro que le he respondido a mis hijos de una manera en la que no me hubiera gustado y todo eso entra dentro del 20%. Y qué bueno, porque cuando nos equivocamos como mamás, le estamos mostrando a nuestros hijos que somos humanos y que el ser humano se equivoca y que cuando nos equivocamos tenemos una gran oportunidad de reparar. Qué gran tesoro que nuestros hijos en nuestra casa nos vean cometer un error y nos vean acercarnos y decir, chiqui, perdí el control. Mi cielo, me equivoqué, te grité, te hablé de una manera que no era adecuada. A la siguiente voy a respirar para poderte responder de una mejor manera. A la siguiente voy a tomarme un espacio para poder entender lo que necesitas. Que nuestros hijos aprendan eso en la casa es un tesoro y solo lo van a aprender cuando nos equivoquemos, no cuando seamos perfectas. Claro, y la maternidad es aprendizaje, ¿no? Exacto. Luego creo que también al ser mamás es igual a ser perfectas y no me puedo equivocar y ahí es donde empieza a jugar todo este tema de salud mental. Ahorita que mencionabas esto, recordé a algunas pacientes que me han compartido esta preocupación que tienen también por no generarles traumas, heridas de la infancia. ¿Qué consejo les podrías dar? Porque me gusta cómo lo puedes expresar de, pues yo prefiero que se puedan sentir tristes para decir qué hacer con la tristeza a evitar a toda costa este sentimiento. ¿Qué consejo les puedes dar con esta exigencia que hay? A ver, creo que esta exigencia o incluso
de alguna manera, Cristi, esa mala conceptualización de lo que significa un apego seguro ha creado muchos conflictos similares a los que estás planteando. A ver, muchas veces estas mamás, estas familias que quieren educar a sus hijos con respeto caen en la sobreprotección, en decir, mi meta principal es que mi hija sea feliz. Mi mayor anhelo en la vida es que mi hijo sea feliz. Y entonces, si quieres que sea feliz, pues no le vas a permitir experimentar frustración, tristeza, enojo, desilusión, emociones que todos vivimos en el mundo real. Y algo que yo les digo a las familias y que hago muchísimo hincapié es, a ver, de lo que más nos quejamos es que hay una falta de tolerancia a la frustración. Hay una falta de regulación emocional. La tolerancia a la frustración solamente se va a desarrollar cuando les permitamos vivir frustración. Si no, pues nunca se van a ser tolerantes a ella. Entonces, nuestra meta no es educar perfecto, educar para que nunca lloren, rescatarlos de toda incomodidad. No. Nuestra tarea es acompañar todas esas emociones que sientan y enseñarles qué pueden hacer al sentir esas emociones. Es decir, eso que nosotros estamos aprendiendo, se lo queremos enseñar a nuestros hijos también. Reconocer las emociones, nombrarlas, validarlas, enseñarles a regularlas. Si el burnout es lo opuesto al autocuidado, ¿cuáles serían las señales específicas de que nos podemos estar acercando a esto? Bien, para ser muy clara, las señales que necesitamos identificar para confirmar que estamos en burnout es no solamente un cansancio, sino que un agotamiento excesivo, una irritabilidad que hace que cualquier cosa pequeña nos detone, nos enoje y nos haga entrar en conflicto con otros, un incremento en los conflictos que estamos viviendo en el entorno familiar, un rechazo hacia el cuidado de los hijos, ¿sí? Que de alguna manera no queremos estar cerca de ellos o nos da flojera conectar o convivir con ellos o cuidar de ellos. Entonces, si decíamos que el burnout es lo opuesto del autocuidado, el burnout precisamente es lo que muchas veces nos va a hacer caer en conductas egoístas. Al yo decir, no quiero cuidar de mis hijos, estoy arrepentida de haber tenido hijos, quiero alejarme de ellos, me da flojera estar con ellos, ahí es cuando vamos a empezar a tomar decisiones egoístas desde el burnout. Entonces, el antídoto, si lo podríamos decir así, pues es empezar a cuidar de nosotros. Y si estos síntomas de burnout ya están llegando a un rechazo muy grande hacia los hijos o están llegando a conflictos familiares o de pareja, si estás educando en pareja, muy graves, por supuesto que lo más recomendable va a ser asesorarte y acompañarte en este proceso de autocuidado con un especialista. ¿Qué importancia tiene la red de apoyo en este autocuidado? Bien, esta red de apoyo al final se convierte como en el sostén que tienes alrededor, ¿sí? Para las parejas que educan en pareja o para las mamás que educan en pareja, su pareja se convierte en esta primera persona que puede visualizar sus necesidades. A veces las mamás pueden sentir estas emociones y no saber cómo comunicarlas o pueden estar entrando en síntomas de burnout pero no identificarlas. Y entonces esa pareja o esa persona, ya sabes que todos tenemos nuestra persona, si no es una pareja, pues bueno, será tu mejor amiga, tu mamá, alguien cercano. Esa primera persona de contacto es una persona sumamente valiosa porque es la que muchas veces va a ver de manera objetiva eso que tú no eres capaz de ver. Entonces necesitamos no aislarnos, sino también conectarnos con otros adultos. Y no solamente con esa persona, sino conectarnos socialmente con una red de apoyo, de acuerdo a lo que necesitemos, ¿verdad? Una red de apoyo se puede ver como que vas a tener bebé y entonces con suficientemente tiempo a tu hijo mayor o a tu hija mayor empiezas a visualizar como a qué kinder o a qué preescolar o a qué guardería podría entrar. Una red de apoyo se puede ver como tu mamá viniendo ciertas tardes a tu casa como para ayudarte o echarte una mano. Una red de apoyo se puede ver como delegar la limpieza o mandar las camisas a planchar a la tintorería. O sea, dependiendo de las necesidades de cada quien, una red de apoyo va a ser eso que te quita carga mental o carga física para tú sentirte mejor. Porque también se habla mucho de esta carga invisible de la maternidad, ¿verdad? De cómo somos las que estamos pensando el pañal, la leche, cuánto pesó, cuánto midió, cuándo es la cita con el doctor, la siguiente vacuna, O sea, todo eso que estamos pensando sin parar es carga mental. Entonces, pues apoyarnos con alguien va a ser muy necesario, indispensable. Y creo que también entender el burnout como esta sobrecarga, ¿no? Y también ver qué responsabilidades tenemos que delegar, que cambiar para no sentirnos sobrecargadas. Sí, y eso es algo que muchas veces a las mamás primerizas nos puede llegar a costar. Yo me acuerdo cuando era mamá primeriza que decía, es que mi bebé me necesita a mí. Entonces yo lo baño, yo lo cambio, yo lo cuido, yo hago ejercicios de estimulación, yo. Y empiezas como a desarrollar ciertos celos de tu bebé, ¿verdad? Como esta que dicen mamá leona, de que no quieres compartir a tu bebé en ningún sentido. A ver, ojo, que si estás educando en pareja, necesita tu pareja desde el principio involucrarse, a ver, desde contacto piel con piel, que se anime a cambiar un pañal, a bañar, que de alguna manera se sume a la labor de la crianza que es
compartida, es de dos. Y si no está esta pareja o esta persona, o sea, este otro progenitor, entonces apoyarnos con otras personas y no ser tan celosas de todas las responsabilidades porque se convierte en una bola de nieve. Ani, con esto que nos cuentas, ¿cuál crees que es el impacto de una buena salud mental en la dinámica familiar? Cuidar de la salud mental, hablando de el autocuidado de la mamá, va a impactar de manera positiva en toda la familia por lo siguiente. A ver, creo que ahorita lo comenté de manera breve, que es esta parte en donde cuando yo como mamá cuido de mí, voy a tener mucha más energía y mucha más disponibilidad emocional para conectar con mis hijos, para cuidar de mis hijos, para atender las necesidades de mis hijos. Entonces, desde ahí ya es algo que impacta en positivo. Ahora, también esta parte en donde mis hijos me están viendo, en donde soy un ejemplo a seguir, en donde yo estoy hablando de salud mental y no solamente hablo de mi salud mental, sino que cuido de mí y lo demuestro en cómo lo estoy haciendo, en cómo me cuido, me volteo a ver también, pues por supuesto que es como una cascada de ejemplos de vida que le enseña a mis hijos a cuidar de su salud mental también. A ver, el hecho de que como mamás sepamos también poner límites y decirle a nuestros hijos, en este momento no estoy disponible. A ver, eso es importantísimo para un niño también. Parte de la confusión de la que ahorita platicaba es esta parte en donde las mamás sienten que tienen que estar 100% disponibles el 100% de las veces. Y se vale que a veces tú le digas a tu hijo, a ver, ya jugué un rato contigo y ahora me toca ir al baño, me toca bañarme, tengo que contestar un correo y regresar a jugar, a compartir, a cuidar, va a estar perfecto. Y entonces tu hijo también va a aprender que el tiempo privado, el tiempo con uno, es un tiempo que se cuida. Y eso es a través del ejemplo, a través de neuronas de espejo. ¿Cómo podemos transformar el discurso social que romantiza la crianza? Bien, creo que no podemos caer en extremos, ¿cierto? No hablar de la crianza de una manera como tan romántica, sin considerar esos grises o esas escalas de grises que hay, y tampoco considerar la crianza como un martirio o un sacrificio absoluto. Creo que algo muy importante que sí tenemos que recuperar de esta conversación es que cuando educamos a nuestros hijos, damos mucho, pero también recibimos mucho. Gracias a nuestros hijos es que nos volteamos a ver de una manera en la que nunca antes nos habíamos volteado a ver. Gracias a que nos convertimos en mamás, nos empezamos a dar cuenta de todo ese bagaje emocional que teníamos y que a veces ni siquiera lo considerábamos. Nos damos cuenta de la educación que recibimos, nos damos cuenta de la compasión que debemos de tener, nos damos cuenta del valor de los errores. O sea, creo que la crianza no es algo fácil. Definitivamente se tiene que hablar con claridad de que existen las luces y las sombras dentro de la crianza. Y romantizarla en absoluto, pues es quitarle el valor a esos momentos difíciles y cómo esos momentos difíciles nos hacen crecer. Y también romantizar la crianza, pues hace justo que nuestras expectativas incrementen de lo que platicábamos. Si allá afuera vemos en la sociedad que todo es perfecto o que todo debería de ser perfecto, pues por supuesto que eso al final dentro de nosotros nos hace creer que no lo estamos haciendo bien. Entonces, creo que es importante y algo que yo promuevo mucho es hablar también de los errores y del valor de los errores, pues como lo comentamos ahorita, ¿verdad? De cómo el error es la manera en la que el ser humano más aprende. Creo que pues todos hemos vivido una experiencia en donde nos equivocamos y aprendimos un montón de ese error y la crianza no va a ser la excepción. Tener esos momentos negros o esos momentos difíciles o esas situaciones retadoras existe y nos hace crecer. Es como abrazar esa realidad y esa ambivalencia. ¿Para ti qué es el sacrificio en la maternidad? Bien, sacrificio sería como decir que me tengo que entregar en absoluto sin voltearme a ver a mí. Y creo que lo que hemos platicado hoy, pues es todo lo contrario, ¿cierto? Es decir, sí va a haber cosas que van a cambiar, ¿sí? Es diferente hablar de sacrificio que de cambios. Y va a haber cosas que necesito aceptar que van a cambiar. A ver, va a cambiar mi cuerpo, va a cambiar mi rutina, van a cambiar mis pensamientos, porque ya no solamente voy a estar pensando en mis necesidades, sino en las necesidades de mi bebé también. Y no solamente yo, sino que toda la red de apoyo, de eso se trata, ¿verdad? De educar en comunidad y abrazar esa realidad de que va a haber cosas que van a cambiar, va a haber situaciones que se van a modificar, va a haber nuevas decisiones que voy a tener que tomar. Pues bueno, es muy diferente a percibir como que lo tengo que sacrificar todo, ¿verdad? Que en teoría, pues bueno, sí habrá cosas en donde vamos a ceder, pero que ese ceder no signifique dejarnos de voltear a ver. Y creo que cuando te sacrificas, tarde o temprano terminas cobrándolo, ¿no? De alguna forma. Sí, cuando te sacrificas en absoluto, es decir, cuando dejas de cuidarte, pues sí, a ver, el cuerpo cobra factura. Sí, exactamente. El cuerpo cobra factura y también, pues las personas alrededor de ti viven lo opuesto a lo que platicábamos ahorita, de los beneficios del autocuidado.
en la dinámica familiar. Ani, ¿qué recursos recomendarías para mamás que necesitan ayuda profesional? Para esas mamás que después de escucharnos se están dando cuenta que están sintiendo este burnout o que están viviendo los síntomas del burnout, es muy importante no dejarlo pasar. Si algo de esto que platicamos te hizo clic, realmente tómate un espacio para voltearte a ver y para decir, esto que estoy sintiendo, pues qué tanto lo puedo sobrellevar o qué tanto ya necesito ayuda de un profesional. El mejor parámetro que podemos tomar para decir que ya es momento de acudir a terapia, es decir, mi vida no está yendo como me gustaría o esto ya está afectándome, ¿verdad? Me está afectando a mí, está afectando mis relaciones, entonces es momento de tomar una nueva decisión. Y para esto, pues bueno, hay que quitarnos muchas conceptualizaciones o prejuicios alrededor de la terapia, por supuesto que no es para locos, que todos la necesitamos, eso por un lado. Y también es muy importante no normalizar todas estas conceptualizaciones o prejuicios que hay. A ver, alrededor de la terapia, por supuesto, pero también alrededor de todo eso que vivimos en una etapa de posparto. No pensar que es normal estar llorando todo el tiempo, no querer a nuestro bebé, decir es que estás hormonal. A ver, sí, estamos hormonales y las hormonas son neuroquímica, es decir, está cambiando algo adentro de nosotros y es algo que tenemos que voltear a ver y es algo que necesitamos sanar. Y qué mejor que sanarlo de la mano de un profesional del área. Ani, qué plática tan profunda y tan necesaria. Dime con qué te quedas de todo lo que estuvimos analizando. Ay, bueno, de todo esto que platicamos, que espero que llegue a muchísimas mamás y papás y personas que están alrededor de las mamás en su crianza. Creo que me gustaría rescatar, uno, ser mamás no se trata de ser perfectas, se trata de abrazar los errores con todo lo positivo y todo el aprendizaje que nos dejan. 2, cuidar de nosotros no solamente nos beneficia a nosotras como mamás, sino que beneficia a toda la familia. Y 3, cuando nos volteamos a ver y conectamos con nosotras, vamos a poder conectar mejor con nuestros hijos. Ani, muchas gracias por estar aquí. Ahora platícanos en dónde te podemos encontrar para que nos sigas dando más consejos. Claro, Cristi, me pueden encontrar en redes sociales como Ani Elizondo, Educar en Conexión o en www.educarenconexion.com. Muchas gracias, Ani, y gracias a ustedes por estar aquí. Nos vemos en una próxima plática de La Villita. Para mí ser campeona en la vida es definitivamente cuidar de nosotras, voltearnos a ver y ver esos errores que hemos tenido como grandes momentos de aprendizaje. Una campeona necesita tener resiliencia. Resiliencia que es esta capacidad para superar la adversidad. Creo que hoy hablamos muchísimo sobre el autocuidado y cuidar de nosotros pues es voltearnos a ver. Voltearnos a ver no solamente en nuestros éxitos, sino también en nuestros fracasos y cómo esos fracasos nos han llevado hasta donde estamos ahorita. Y todos los campeones o que podríamos etiquetar como campeones en la vida no han tenido puros momentos brillantes, han tenido también sus tropiezos y han crecido a través y gracias de esos tropiezos.